Bienvenidos a La Economía, soy Rosa Casals. La fuerza económica de los latinos en Estados Unidos representa el quinto Producto Interno Bruto del mundo y el tercero de crecimiento más rápido entre las mayores economías. Así se desprende de un estudio difundido este jueves por universidades californianas en el marco del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Según los investigadores, el PIB de esta comunidad en el país en 2020 fue de 2,8 billones de dólares. Si los latinos fueran un país, su producción económica se ubicaría por detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Los latinos representan el 19% de la población estadounidense y su actividad ha sido mayor que la del Reino Unido, India o Francia. Datos muy interesantes los que lanza este estudio. Lo analizamos con nuestra compañera en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las principales razones de este crecimiento económico. Hola Rosa, lo que dicen los que han hecho este estudio es una cuestión primeramente demográfica. Es el 19% de la población, pero también es una población muy joven que está creciendo a un ritmo muchísimo más rápido que el resto de Estados Unidos, un 22% frente al 4,3% del resto. Además, se señala que es una población muy trabajadora. La participación en la fuerza laboral es muchísimo mayor que el resto de las comunidades. Incluso cuando el COVID, la población latina se lanzó a trabajar, y no solamente en trabajos esenciales, sino en todo tipo de empleos. De hecho, el COVID fue la primera causa de muerte en el año 2020 entre la población latina. Como resultado de todo esto, sus ingresos están creciendo. Y una de las cosas más importantes que refleja este informe, y en el que ha habido un cambio cuantitativo muy grande con respecto a los últimos años, ha sido que la formación académica de los latinos de segunda y tercera generación está disparándose. Cada vez hay más graduados y más licenciados de universidades. Ana, ¿y cuál es la situación de los empresarios latinos en Estados Unidos? Pues es una comunidad que no hace más que crecer. Hace unos años yo hablaba con un empresario familiar que me decía que muchos de lo que empuja a los empresarios a crear sus propias empresas es lo mismo que empuja a muchas personas a dejar su país e ir a vivir a otro, y lo llevan en su ADN. Así no es extraño saber que una de cada 4 pequeñas empresas que se crean en Estados Unidos es de un latino, que las latinas desde el año 2007 han creado empresas a un ritmo del 87%. Y hay muy buenas noticias porque también están creando muchísimo empleo. El problema es que tienen un muro infranqueable enfrente, y es que apenas tienen financiación. El capital riesgo no les presta atención y los bancos apenas les conceden créditos comerciales, en muy buena medida porque muchas de las empresas son de servicios y carecen de avales. Un estudio de la Universidad de Stanford dice que si tuvieran el mismo acceso al capital que el resto, crearían más de 5 millones de empleos. Increíble. Gracias por estas interesantes informaciones, Ana. Hasta mañana. La guerra en Ucrania se recrudece y el coste para Ucrania de la invasión rusa se estima en cerca de $1 billón, según dijo el jueves en Berlín un consejero de Volodymyr Zelensky. Además de los daños y el coste de la resistencia militar a la invasión rusa, Kiev ya no puede contar con ingresos fiscales, según destacó el asesor económico del presidente ucraniano Oleg Ustenko en una conferencia organizada por el Consejo Alemán de Asuntos Internacionales en Berlín. Para el año en curso, las autoridades ucranianas esperan una reducción del PIB de entre 35 y 40%, es decir, la mayor disminución desde la caída de la Unión Soviética. En agosto, Ucrania pidió al FMI un nuevo programa de ayuda que debía formar parte de un esfuerzo internacional más amplio dirigido por Estados Unidos y la Unión Europea. Nuestra compañera en la Bolsa de Frankfurt nos contaba cuánto dinero se necesitaría para reconstruir Ucrania si la reconstrucción empezara hoy mismo. Sí, la Comisión Europea y el Banco Mundial estimaron en un reciente informe que si la reconstrucción de Ucrania comenzara en este momento, pues costaría aproximadamente 350.000 millones de dólares. Esta suma es una vez y media el PIB de Ucrania del año 2021, y un tercio pues de esa cantidad se deberá utilizar para las necesidades más urgentes de los próximos años, como infraestructura social, el transporte y una posible escasez de energía en este invierno. Esta cifra, por supuesto, va en aumento a medida que la guerra se extiende por meses o años. Y en este informe el Banco Mundial también señala que el impacto se sentirá durante generaciones, con familias desplazadas, un aumento significativo en la pobreza y pues un deterioro económico del que no será fácil recuperarse.
Y vamos con otras notas económicas que también destacamos a esta hora. El gobierno británico ha levantado la moratoria a la fracturación hidráulica. La primera ministra Liz Truss señalizó el cambio semanas atrás cuando presentó unas propuestas destinadas a aumentar la seguridad energética de Reino Unido. Pero el método de extracción de combustibles fósiles suspendido en 2019 sigue siendo muy controvertido. Una demanda colectiva acusa a Meta de saltarse las políticas adoptadas para proteger a los usuarios de iPhone de ser rastreados. La empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram supuestamente creó una solución alternativa secreta para eludir las reglas de privacidad implantadas por Apple el año pasado. Cada vez más aficionados a la música regresan o descubren el encanto del vinilo, pero volver a reproducir música en este formato analógico tiene un costo ambiental. Los discos de vinilo se fabrican con plástico PVC o cloruro de polivinilo, un material nocivo para la salud y el medio ambiente. Pero ahora una empresa británica ha tenido una dulce idea para reemplazarlo. Parece un disco de vinilo, suena igual que un disco de vinilo, pero está fabricado con azúcar. La dulce melodía de una alternativa al plástico en la industria musical. Los vinilos se fabrican con cloruro de polivinilo o PVC. Es un material que procede de los combustibles fósiles, por lo que además de música, los LPs pueden contener aditivos tóxicos como el negro de carbón o metales pesados. El sello británico Evolution Music ha apostado por fabricar discos más respetuosos con el medio ambiente. Su método no requiere modificar la maquinaria ni los procesos habituales de producción de las fábricas. El objetivo es contribuir a la descarbonización de la industria musical. Han sido 4 años de I+D. Empezamos con un biopolímero a base de azúcar. Desarrollamos tanto rellenos orgánicos como un polímero de concentrado de color también orgánico. Nuestra receta es única, pero somos una empresa de I+D, así que seguiremos mejorándola. Las ventas de vinilos no han dejado de crecer desde 2006, esto a pesar de la popularidad y el acceso instantáneo a la música de los sitios de streaming como Google y Spotify. En 2020 los LPs superaron en ventas a los CDs por primera vez desde la década de los 80 y este año las ventas de vinilos en Estados Unidos se dispararon un 22% en el primer semestre. Los vinilos ofrecen una experiencia de uso más completa. Por eso, son los favoritos de muchos amantes de la música. Un sonido con más matices, un arte gráfico más cuidado, además del puro placer de sostener un objeto tangible. Pero los discos de bioplástico aún no son perfectos. Todavía ofrecen un poco de ruido superficial entre las pistas. Los viejos vinilos aún llevan ventaja, por ahora. Los cierres por la pandemia de coronavirus resultaron fatales para muchos negocios, pero algunas industrias salieron fortalecidas, como el comercio de libros en Colombia. Y esto es notable porque, según la OCDE, el país es uno de los estados con peor índice de lectura. En promedio, los colombianos leen menos de 2 libros al año, o leían, porque eso ha cambiado. Con 22 años, en pleno confinamiento y sin poder salir de casa, Gabriela Parra se sumergió en el mundo de la literatura, subrayando los libros y haciendo anotaciones al margen para no olvidar nada. En el 2020 yo creo que leí unos 40 y pico. Sí, en el 2021 leí alrededor de 60 libros. Y en el 2022 llevo hasta ahorita 48 libros. Gabriela Parra estudia matemáticas, le encantan los números. Sin embargo, durante la pandemia se aficionó a la literatura fantástica. No almacena los libros en estanterías, los conserva en bolsas de plástico para protegerlos de la humedad. Todos los libros son de editoriales independientes. En Colombia hay más de 70 editoriales independientes. Eran poco conocidas por el público general, pero durante el confinamiento batieron récords de ventas, algo que según el editor Edgar Blanco se debe a su flexibilidad. En eso sí creo que al haber estado siempre en riesgo y en crisis como editores independientes, al tener siempre estos retos de llegar a los lectores de múltiples maneras, facilitó el trabajo ante algo como totalmente inesperado como una pandemia global.
En las editoriales independientes, los lectores pueden descubrir nuevas voces de la literatura colombiana, pero durante el confinamiento los clientes no podían ir a las librerías. La mayoría de ventas se dieron a través de las redes sociales. Funcionó muy bien y creo que fue el salvamento para muchas, porque encontraron a través de los mecanismos de posteos en Instagram, en Facebook, incluso en Twitter, una relación directa con sus lectores, una forma de llegar a ellos y de hacer esa transacción comercial. Esto también fue un buen negocio para las librerías que ya vendían online. En sus páginas los lectores se comunicaban entre ellos, hacían recomendaciones o escribían reseñas. Eso ha sido sorprendente, pero creo que a nivel nacional, por no decir lo que mundial, las librerías se encontraron con esa sorpresa, ¿no? De que si bien tenían las puertas cerradas, las ventas, según algunos resultados por ahí, en esa época fueron muy grandes a través de, pues ahí sí, las redes sociales y la virtualidad. El libro favorito de Gabriela es la novela La Gárgola de Andrew Davidson. Para ella, los libros son una gran alternativa a Internet. Y además las redes sociales también. O sea, darse cuenta de que son adictivas y que necesitaba espacio de ellas y como tener mi salud mental un poco más a flote, me ayuda mucho dejarlas y siempre, digamos, coger un libro, intentar coger un libro en vez de coger el celular. Yo sé que es súper cliché, pero sí ayuda un montón. Y por ello nunca deja de comprar y leer nuevos libros. Así también apoya a las editoriales independientes. Y hasta aquí la economía de Deutsche Welle. Gracias por acompañarnos de nuevo y hasta pronto.